Existe una biblioteca provista de millones de libros de cristal, denominados así por estar construidos sobre la base de alguna gema o cristal precioso. Estos libros son el producto de una labor milenaria realizada por los siddhas leales y por algunos iniciados hiperbóreos conocidos como guardianes de la sabiduría lítica. El motivo de la fundación de la biblioteca ha sido desde un principio la necesidad de conservar, en un nivel de comprensión accesible a los iniciados hiperbóreos, la verdad sobre el origen del espíritu y todo cuanto le suceda a éste durante su tránsito por los espacios de significación macrocósmicos afines, o aproximados, al espacio terrestre. Hay, pues, libros que contienen el registro de la traición blanca, la clave genética para el encadenamiento espiritual, la historia cultural de los viryas de todos los tiempos, las vías secretas de liberación, etc. Por eso, desde antiguo, a la biblioteca de Agartha se la conoce como biblioteca de estrategia hiperbórea y a la suma del saber allí depositado sabiduría hiperbórea. Los libros de cristal son sistemas reales artificiales, es decir, sistemas reales construidos merced a técnicas de la sabiduría hiperbórea que son del dominio de los siddhas leales. Necesariamente, habrá que aclarar qué diferencia presentan los sistemas reales artificiales o libros de cristal, con los sistemas reales habituales de las superestructuras. Respuesta. Mientras que en los sistemas reales habituales el contenido de los registros culturales se va incrementando instante tras instante con nuevos objetos axiológicos, en el sistema real artificial el contenido del registro cultural se conserva fijo de una vez para siempre. Desde el momento de su constitución, cuando los siddhas leales graban su contenido, los registros culturales de los sistemas reales artificiales permanecen siempre inmutables como verdaderos libros de cristal. ¿Cómo puede ocurrir tal inmutabilidad? ¿Cómo puede ser que los momentos del valor absoluto de los O, C, E, y O, C, R, no se agreguen constantemente a la serie cronocultural? Respuesta. Por el modo como está construido el sistema real artificial. Los O, C, E, y O, C, R. Son runas no lógicas, es decir, símbolos increados, sin correspondencia alguna con las formas arquetípicas creadas por el Uno. Estas runas, tomadas como objetos culturales, permanecen inalterables ante el paso del tiempo trascendente, vale decir, el aspecto conciencia-tiempo del demiurgo no las puede aprender y arrastrar en su corriente por no estar comprendidas con ninguna forma arquetípica. El sistema real artificial se constituye empleando estas runas como si fuesen objetos culturales, es decir, afirmando entre ellas una conexión de sentido. Para ello el siddha leal graba las runas sobre dos caras enfrentadas de un cristal axiológicamente virgen y luego valiéndose de su poderosa voluntad graciosa luciférica, afirma entre ellas una conexión de sentido. Se forma, así, un registro cultural artificial en el interior del cristal, entre las runas Ose y Okr. Acto seguido el siddha leal procede a grabar la serie cronocultural que desea conservar plasmando con su voluntad el contenido adecuado. Con otras palabras, el siddha leal conforma la potencia formativa de los átomos gravis con superobjetos axiológicos artificiales. La serie cronocultural, así constituida, permanecerá desde entonces como contenido característico del libro de cristal. ¿Quién mantiene la vitalidad del registro cultural de un libro de cristal? Desde luego que no puede ser un arquetipo astral pues, en ese caso, el aspecto amor del demiurgo no solo podría comprender en todo momento lo registrado, sometiendo a la biblioteca a un infame espionaje, sino que incluso podría borrar su contenido. ¿Quién, entonces? Respuesta. Una clase de almas minerales, o elementales de la piedra, llamados Oleg. Justamente ese es el motivo principal de la utilización de los cristales preciosos como soporte físico de las runas. Los Oleg del cristal son compelidos a vitalizar el registro cultural. La energía necesaria la obtienen de ciertas radiaciones que penetran desde el exterior del cristal y que ellos transducen y aplican sobre los átomos gravis. El libro de cristal, así vitalizado, puede ser aislado rúnicamente del aspecto amor de tal modo que los Oleg vivan prisioneros en el interior del cristal, desvinculados de los procesos evolutivos arquetípicos. En cuanto a los Oleg, nada vamos a tratar aquí pues ellos forman parte de un misterio cuya explicación queda, por lejos, fuera del alcance de los fundamentos de la sabiduría hiperbórea. El de los Oleg, en efecto, es un caso especial de encadenamiento espiritual.
En ellos se han encadenado espíritus llegados al universo miles de millones de años antes que los espíritus hiperbóreos. Nadie sabe de dónde procedían ya que eran completamente desconocidos para los espíritus venidos de Hiperbórea. Y tampoco estaban revertidos como estos en su caída, sino que, por medio de un procedimiento que sugiere espantosas alteraciones del tiempo y del espacio, fueron pulverizados, divididos en incontables partículas que, sin embargo, están también unidas en el infinito. Por eso, en el alma grupal de los Oleg, subyacen encadenadas millones de partículas espirituales que, en su eterna búsqueda de orientación, impulsan también el proceso evolutivo de los elementales minerales. Por último, agreguemos que, en los libros de cristal, solo se aprovecha la cámara de entrada del registro cultural. En ella, el iniciado hiperbóreo sitúa el superobjeto axiológico que necesita consultar, tomando inmediato conocimiento de su sabiduría hiperbórea. B. Misión de los caballeros Tirodal. Todo iniciado hiperbóreo, que haya desarrollado su capacidad de anamnesia, tiene el derecho de consultar la biblioteca de Agartha. Sin embargo, son los custodios de los libros de cristal, los que disponen quién puede y quién no puede acceder a ellos. Y a su juicio, a menudo incomprensible para el que debe aceptarlo, es definitivo e inapelable. Pero es claro que los custodios, que son siddhas leales, solo respetan el valor del iniciado, su voluntad graciosa luciférica, y el grado de dominio que haya alcanzado sobre el sujeto anímico de su microcosmos. Ellos no podrían permitir el ingreso en la biblioteca, ni la comprensión c. de los sagrados libros, a iniciados capaces de canalizar al demiurgo a través de su sujeto anímico. Si tal cosa ocurriese, los libros podrían ser modificados en su contenido o, tal vez, destruidos. La única posibilidad, pues, que le queda a un iniciado para lograr que los custodios le allanen el paso hasta los libros de cristal, es presentarse ante ellos haciendo exhibición de un valor absoluto, estando dispuesto, como corresponde a un guerrero del retorno al origen, a ceder todo lo material, a entregar el microcosmos si fuese necesario, y a conservar solo la voluntad graciosa del espíritu. Con menos de este valor, los iniciados jamás hallarán la puerta de la biblioteca de Agartha, pues un cerco infinito se lo impedirá, es decir, un cerco que no puede ser rodeado. La puerta de la biblioteca es, en realidad, una fenestra infernalis donde está grabada la runa Lagrgal, sobre la cual, los custodios proyectan el polo infinito, ver figura 33 y texto explicativo. Los custodios de los libros de cristal forman una orden de guerreros sabios, conocida desde remotos tiempos como Orden Lagrgal, y se afirma en la sabiduría hiperbórea que solo ellos, entre todos los siddhas de Agartha, han comprendido completamente el misterio del Graal de Lucifer. Los siddhas leales de la Orden Lagrgal son los fundadores de la Orden de Caballeros Tirodal. Ellos autorizaron a un grupo de iniciados preexistente en la República Argentina, pontífices hiperbóreos, a consultar el libro de cristal Tirodal, a emplear su sagrado nombre como runa representativa de su orden, y a enseñar su contenido a los viryas perdidos. Conjuntamente, propusieron una misión a la orden, la cual se halla declarada en la carta a los elegidos. Localizar a los elegidos y prepararlos en el conocimiento de la sabiduría hiperbórea para afrontar con honor el próximo fin de la historia. En síntesis, los custodios de la biblioteca de Agartha han permitido, excepcionalmente, que los pontífices hiperbóreos de la Orden de Caballeros Tirodal mantengan una conexión permanente con el sagrado libro de cristal Tirodal. De allí proviene su extraordinario dominio de la sabiduría hiperbórea. C. El sagrado libro de cristal Tirodal. El sagrado libro de cristal Tirodal es solo uno de los millones de libros que posee la biblioteca de Agartha. Sin embargo, todo cuanto aquí se ha expuesto, en los fundamentos de la sabiduría hiperbórea, primera y segunda parte, de allí procede. Formidable fuente de conocimientos es, evidentemente, el libro Tirodal. Y lo es porque su autor, el Siddha Wotan, se propuso depositar en el libro la clave de la liberación gnóstica del espíritu cautivo. Esta vía implica a la vez la más intrépida acción de guerra y el más alto grado de sabiduría. Pero no se trata de una solicitud imposible, sino de repetir la hazaña que el mismo Wotan protagonizó cuando descubrió el secreto de la vida y de la muerte y la clave del encadenamiento a la materia del espíritu eterno.
Para eso Wotan, que es un Sida leal, es decir, un verdadero inmortal en el plano físico, tuvo que morir como un Pazu, encadenado al árbol del mundo, al esqueleto del dragón, y resucitar como Sida, como espíritu eterno, luego de apoderarse del secreto del encadenamiento espiritual, esto es, de la llave Kalachakra. Wotan, que es el guía de los pueblos de raza blanca sobrevivientes de la Atlántida, escribió el libro de cristal Tirodal para que fuese consultado en todos los tiempos por los iniciados arios y para que éstos pudiesen conocer la vía de la oposición estratégica, es decir, la vía de liberación espiritual más apropiada al tipo Kshatriya o guerrero hiperbóreo. Como producto de su maravillosa hazaña, Wotan redescubrió las runas para revelarlas a los arios y por eso el libro de cristal Tirodal es también un idioma. La lengua Tirodal, basada en 13 más 3 runas, es decir, 13 runas arquetípicas más 3 runas noológicas. El as Wotan, que como Sida leal tiene otro nombre mucho más antiguo, se dio a conocer a los arios con la sagrada runa Tirodal, que significa su nombre y que, en lenguas germánicas bárbaras, se pronuncia igualmente Gotu-Wotan, Tirodal o Tirodin, es decir, Dios Wotan. Pero la sagrada runa Tirodal, que es el nombre de Wotan, y es la lengua Tirodal, y se halla grabada en la portada del libro de cristal Tirodal como O-C-E. Del sistema real artificial, es también mucho más que esto. En efecto, la sagrada runa Tirodal tiene dos significados de la más alta importancia estratégica. Forma parte del símbolo del origen, que solo Wotan vio completo entre los arios, y constituye el centro del laberinto interior, es decir, el centro desde donde el yo perdido puede orientarse hacia el punto tal y hacia el Selbst. Estos dos significados son el fundamento de la primera iniciación hiperbórea, o caballero Tirodal, y de su comprensión activa depende la inmortalidad del yo que en ella se obtiene. En la figura 84 se ha representado, analógicamente, la portada del sagrado libro de cristal Tirodal. Como se explicó en A, este libro es un sistema real artificial constituido por Wotan para registrar los detalles de su hazaña y el conocimiento ganado como resultado, vale decir, el secreto de la llave Kalachakra. Por medio de la llave Kalachakra los Siddhas traidores de Chang Shambhala mantienen desde hace millones de años el encadenamiento espiritual, cuya consecuencia es la raza híbrida de los Viryas. Este secreto terrible, por el cual los Siddhas traidores no vacilan en destruir a quien lo posea o intente divulgarlo, está escrito por Wotan en su libro Tirodal. El gran as quiso que solo los iniciados arios lo conozcan y por eso empleó como objeto cultural emergente, O-C-E. Del sistema real a la sagrada runa Tirodal. Nadie que no sea un iniciado ario, y haya previamente resignado su yo con la sagrada runa, es decir, quien tenga su yo en el centro del laberinto interior, podrá reconocer su significado noológico. Para quien no sea un iniciado la runa carecerá de significado noológico porque no tendrá contexto rúnico que se lo conceda. Y sin comprender su significado noológico, sin pronunciar la palabra Tirodal, el libro de cristal no se abrirá ni mostrará su tapasigno. No es ese el caso de los iniciados hiperbóreos de la orden Tirodal. Los caballeros Tirodal, cuya praxis consiste en desarrollar su facultad de anamnesia, poseen la clave para ingresar a la cámara de entrada del libro de cristal. Allí, el iniciado hiperbóreo en presente comprensivo puede explorar los superobjetos axiológicos que contienen la historia de Wotan y aprender la vía de la oposición estratégica. Mediante una exploración semejante se ha seleccionado un superobjeto axiológico referido a la crucifixión de Wotan y a su conquista de la llave Kalachakra, y al que hemos traducido en lengua castellana, empleando la descripción de imágenes míticas. Tal superobjeto presenta una inscripción en su tapasigno, sin duda colocada por el mismo Wotan, que reza: la resignación de Wotan. En un próximo artículo narraremos esta historia, pues antes es necesario ofrecer una breve introducción. D. La crucifixión de Wotan. Cómo llegó el gran as a ser colgado del árbol es, en verdad, una larga y antigua historia que está registrada en otra parte del libro sagrado. Allí se cuenta que Wotan, sabedor del descenso terrestre protagonizado por el señor de Venus, quiso acompañarlo en su empresa. Eran los días de la Atlántida y el gran venusiano venía para acabar con la tiranía que los Siddhas traidores habían implantado sobre los linajes hiperbóreos. Los Siddhas traidores operaban a la luz del día como señores de la faz tenebrosa y su gobierno era conocido como sinarquía del horror.
En esos días la sangre de los viryas se degradaba incesantemente al mezclarse con las razas inferiores, perdiéndose sin remedio el recuerdo del origen, mientras esas mismas razas de pasúes alcanzaban un grado de conciencia hasta entonces desconocido. El gobierno era detentado por una infame y bastarda raza de herreros quienes, apoyados y custodiados por los sidas traidores, conformaban una aristocracia de reyes y señores ante los cuales, los linajes hiperbóreos, debían humillarse. Los herreros se vanagloriaban de constituir la raza elegida de Dios, pero en realidad ellos eran un desdoblamiento colectivo del demiurgo, una especie de enjambre humano tras el cual animaba un alma grupal de complexión planetaria, es decir, un Kumara. Volveremos sobre este misterio cuando estudiemos la estrategia, de los sidas leales. En síntesis, los viryas habían perdido la capacidad de percibir el Graal, el cual hacía muchos millones de años que había sido depositado en la tierra como concesión de Cristo Lucifer a los sidas leales, para que fuera empleado por estos en su estrategia Desde entonces el Graal diviniza los linajes hiperbóreos e impide que los demonios puedan negar el origen del espíritu. Pero, en los días en que el gallardo señor retornó a la tierra para manifestarse a los viryas, la confusión era tan profunda y generalizada que ya nadie recordaba el origen. Fue entonces cuando Wotan se unió a Cristo Lucifer y recibió la misión que lo llevó a crucificarse en el árbol del mundo por 9 noches. Mientras Wotan cumplía su extraordinario sacrificio sobrevino el hundimiento de la Atlántida, hecho que marcó el fin de la sinarquía del horror y significó el comienzo de la historia para los linajes hiperbóreos. Naturalmente, la historia que comenzó, determinada estratégicamente por la acción de Wotan, es solo una nueva versión de la vieja historia, otra representación del antiguo drama, repetida incontables veces por efecto de esa recurrencia del recuerdo en la sangre pura de los pueblos que se llama Eterno Retorno. Pero ¿cuál era la misión de guerra que Cristo Lucifer encomendó y que motivó su decisión de yacer encadenado al árbol Yggdrasil? Respuesta: que dotase a los viryas de raza blanca, a los arios, de un arsenal de armas simbólicas con las cuales estos pudiesen resignar los designios e independizarse de las determinaciones del demiurgo. Estos signos, que más tarde serían conocidos como runas, iban a permitir al hombre blanco resignar su entorno y vivir conforme a su propia ley, ser cada uno el legislador y el juez de sus actos, guiándose solo por el honor, la única moral del virya hiperbóreo. Desde luego, tal actitud ha sido siempre considerada bárbara por los pueblos civilizados, es decir, por los pueblos involucionados que se rigen por la ley del demiurgo, o de otros dioses que lo representan, incapaces de coexistir sin una ley normalizada en códigos y sancionada con premios y castigos. Para cumplir con tal misión fue que Wotan se autoencadenó al árbol del mundo. Lo hizo porque necesitaba comprender la razón del encadenamiento, del suyo y de todo encadenamiento, antes de pensar en el modo de librarse de él y en enseñar dicho modo. No bien el gran as se hubo encadenado, cuando sintió que su único ojo comenzaba a enturbiarse por efecto de malla. Y, antes que pudiese siquiera pensar en arrepentirse de su arriesgada acción, experimentó en sí mismo el designio del demiurgo. En efecto, el aspecto designador del demiurgo, su logos, actúa inconscientemente en esta etapa del Kali Yuga, pues la creación ya está en marcha, y muy avanzado el despliegue intelequial de los arquetipos. Por eso, si incomprensiblemente apareciese un ente sin designar, vale decir, un ente increado, tal como apareció Wotan, entonces automáticamente el logos lo designaría, asignándole un destino dentro del plan. Y, como efecto de ese designio que ahora significaba sus cadenas, como consecuencia de ese impulso fatal dado a su crucifixión, Wotan comprendió de golpe lo que es la vida y la muerte del pasú, del animal hombre, y el símbolo de su destino evolutivo. Comprendió que un único símbolo representa a la evolución de todo arquetipo, incluido el arquetipo Manu y su réplica evolutiva, el pasú, y que dicho símbolo podía expresarse afuera, ser comunicado a los viryas, con el signo espiral. Ese era, pues, el signo del encadenamiento. Entonces se dijo Wotan: este signo maldito es el signo del dolor. Y con ese nombre denomina, hasta hoy día, la sabiduría hiperbórea al signo espiral, el cual, como no podía ser de otra manera, es sagrado para druidas y judíos.
Sabedor del secreto del demiurgo, pendía Wotan del árbol del espanto, tratando de penetrar con su único ojo el terrible secreto de Maya y de encontrar en algún sitio la clave que le permitiese liberar sus cadenas, vale decir, el signo increado con el cual resignar el signo del dolor. Claro que, así, Wotan buscaba en la dirección equivocada, pues el mundo exterior nada podría ofrecerle que no estuviese designado por el demiurgo. El mismo Wotan encadenado era momentáneamente víctima del engaño, de la fatal e inflexible ley del engaño que rige para todo Virya. Nadie que esté encarnado nace sabiendo la verdad, nadie nace iluminado, ni Wotan ni el Führer ni ningún otro Virya. Por el contrario, todo Virya, Wotan, el Führer o cualquier otro Virya, en algún momento de su vida ha estado engañado por el demiurgo. Y esta ley es inevitable porque la gnosis no proviene de una mera herencia o de una iluminación espontánea, sino que es producto de la voluntad de despertar y de ser lo que uno es. Vale decir, la gnosis proviene de la lucha entre el espíritu eterno, manifestado en el Virya como yo perdido, y el alma, esa extensión del demiurgo. En tanto pendía del Yggdrasil, Wotan fue víctima del engaño y por eso miraba hacia afuera, sin escuchar la voz de la sangre, reviviendo el perpetuo drama de los Viryas perdidos. Sin embargo el Granas fue capaz de despertar y cumplir con su misión, convirtiéndose desde entonces en el guía racial de todos los arios. Para enterarnos de cómo lo hizo, vamos a consultar el sagrado libro de cristal Tyrodal, que él mismo escribiera luego de realizar su hazaña, en el superobjeto axiológico titulado La resignación de Wotan. La resignación de Wotan. Por 9 noches el as Wotan estuvo encadenado en el árbol Yggdrasil, que se encuentra más acá del Bóreas, es decir, más acá de Hiperbórea. En verdad el árbol del espanto es Keon, la hiedra del mundo, cuya historia se encuentra registrada en otro superobjeto axiológico y a la que solo los más valientes iniciados son capaces de contemplar sin echarse a temblar de terror. Wotan se hallaba sujeto al árbol con los brazos en cruz, inmovilizado y sangrando por una herida en el costado que le infringiera el cobarde Loki, aquel que luego sería adorado como dios Lut por el pueblo traidor de los celtas. En aquel tiempo aún no había nacido Baldur, ni Odur, ni Vidar, ni Ibal, ni el Borgoñón Siegfried. No había, pues, parientes, ni héroes, ni ases camaraden que quisiesen arriesgar un combate para liberar a Wotan. En la hiperbórea terrestre amurallada, que es el Valhalla de Agartha, los ases, los Sidas Berserker, observaban desde la columna ir el tormento de Wotan mas no acudían en su auxilio. Los señores de Venus, los Sidas leales, solo cantaban la canción de la inmortalidad, la melodía que despierta la nostalgia de Thule y el amor, el fuego helado que enfría el corazón y vence a la muerte. Afuera de Wotan solo la madre Frigga le amaba lo bastante como para intentar salvarlo, pero sus llaves no correspondían con aquellos cerrojos que le encadenaban al árbol de la muerte. Por eso Frigga hilaba su rueca en compañía de las Nornas mientras le amaba en silencio, deseando parirle hijos rubios y fuertes para poblar el mundo del Midgard. El tiempo pasaba y Wotan agonizaba sin remedio, lamentándose por el designio del Señor de las Tinieblas que le había condenado a sufrir y morir. En ese trance, ya cansado de sufrir, Wotan cerró su ojo, su único ojo que miraba la miseria del Midgard, y, oh milagro. En su interior descubrió una imagen resplandeciente que danzaba. Era Freya, la alegría del espíritu, que hasta entonces había estado dentro de Wotan sin que éste lo supiera. Al contemplar su belleza absoluta el gran as añoró los días felices de Asgard, cuando Hiperbórea aún no contaba con la muralla invulnerable, con el cerco infranqueable construido por los Sidas leales. Entonces las mujeres magas, que no estaban afuera como la madre Frigga, sino adentro como la Virgen Freya, cuidaban el jardín de las manzanas y revelaban el misterio del tiempo a los guerreros venidos de otros mundos. Así fue como Wotan, abrazado por una sed inextinguible de amor, deseó como nunca bajar del árbol Yggdrasil para empuñar el hacha y combatir al Señor de las Tinieblas y a sus hordas de Elementalwesen. Pero su deseo no era suficiente, su voluntad no alcanzaba para abrir los cerrojos del engaño. Además de que su ojo ya no miraba hacia el mundo Ash, sino que se hallaba hechizado por la danza de Freya. Sin embargo no todo estaba perdido para el gran as. Su amor por Freya lo salvó. Su amor correspondido por aquella que era pura gracia. Fue ella quien decidió salvar a Wotan, luchando por él afuera, sacrificando su divina virginidad por amor.
Así, cuando Wotan abrió su ojo desfalleciente y miró en torno del árbol del espanto, ella salió por su ojo y se alejó danzando por el mundo del engaño, en busca de la llave que pusiese en libertad a su amado. Y sucedió que Wotan, al verla afuera, ya no la halló bella y alegre sino negra y terrorífica. Y gimió, estremecido de horror. Kali. Oh Kali. Los iniciados hiperbóreos, los viryas despiertos, saben de qué se trata cuando se dice que Wotan no estaba inmóvil mientras pendía del árbol Yggdrasil. Sus cadenas le obligaban a moverse perpetuamente, a girar en espiral, y por eso ninguna de las llaves de Frigga podía liberarlo. Quizá Freya tuviese más suerte y diese con la llave verdadera. ¿Mas en dónde buscarla? Tal vez los Siddhas de Venus, en el Valhalla, se compadeciesen del valeroso as y revelasen la manera de soltar sus cadenas. Hasta allí llegó Freya Kali, como un rayo de Amort. Y no solo atravesó la muralla invulnerable sino que, alentada por un coro de valquirias, se dirigió al antiguo Bur, el sabio constructor del cerco infranqueable, y le pidió consejo para liberar a Wotan del árbol Yggdrasil y Godbur, el estratega primordial de Hiperbórea, le aseguró que el gran as podría ser liberado por sí mismo, si alguien le amase lo suficiente como para alcanzarle la llave Kalachakra. Oh. ¿Quién tiene la llave Kalachakra, capaz de liberar a mi amado de su crucifixión circular en el árbol Yggdrasil? Así clamaba Freya Kali ante los Siddhas leales. Les suplicaba a aquellos para quienes, desde siempre, su honor se llama lealtad y los Siddhas leales respondieron, indicándole el camino que desciende hacia Niflheim, la región infernal más profunda del El. Allí debía buscar y encontrar la morada de los Siddhas traidores, la ciudad de Hum del engaño y del terror, donde el gigante bifronte Han guarda la llave Kalachakra desde los días en que se mezclaron las sangres de la tierra y los viryas ya no supieron encontrar el camino hacia el Valhalla. Ciertamente, los Siddhas leales hicieron a Freya Kali una revelación asombrosa. Aquello que buscaba Wotan, la manera de anular el signo del dolor y soltar sus ataduras al árbol Yggdrasil, no era en modo alguno un objetivo original. En verdad, hacía millones de años que los Siddhas traidores hicieron lo mismo que ahora pretendía Wotan. Ellos resignaron el signo del dolor y modificaron para siempre el destino humano. Solo que su propósito era opuesto al de Wotan, pues ellos procuraban encadenar al espíritu mientras que éste trataba de liberar tal encadenamiento. Escucha bien, oh Freya. Agregaron los sabios inmortales del Valhalla, no sea que cometas un error estratégico. Cuando te acerques al clavero Han, no podrás hacerlo ni desde el pasado ni desde el futuro, pues sus dos rostros, como Urd y Skuld, miran hacia el tiempo. Solo podrás tomar la llave Kalachakra en el presente, pues en ese instante el gigante Han es ciego. Mas, el presente es un instante casi insignificante para los viryas perdidos. Podrás tu amada de Wotan arrebatar al clavero bifronte la preciada llave antes de que éste lo note y te derribe con su cetro. Suspenderé el presente riendo con alegría, afirmó Freya Kali mientras rió, y el presente se detiene, tomaré la llave que dará libertad a mi amado. Tú sí que conoces el tiempo y la manera de vencer el temor. Aprobaron a coro, dando muestras de gran júbilo, los Siddhas leales, mientras bromeaban. Harás dormir a la Norna Verlandi, ja, ja. Pero enseguida continuaron aconsejando a la valerosa diosa, escucha estas instrucciones, oh alegría del espíritu. Una vez que tengas la llave Kalachakra en tu poder debes proceder con firmeza y precisión a dividirla en dos partes, empleando la doble hacha que aquí te entregaremos. Acto seguido el dios Thor obsequió a Freya con una impresionante labris tallada en esmeralda, de dimensiones adecuadas al puño de la diosa pero no por eso menos temible y efectiva. La llave Kalachakra, continuaban explicando los Siddhas leales, es un ingenioso sistema que permitió a los Siddhas traidores equilibrar y neutralizar los designios del demiurgo. Por eso, consta de dos signos complejos, unidos por una tija de hierro que hay que romper. Uno, es el signo del dolor, el cual está conformado por 49 más un signos en relieve, distribuidos en torno de una espiral tridimensional de diámetro decreciente, es decir, de un tirabuzón helicoidal. Esta espiral es la combinación de la llave, la clave que abre el cerrojo del encadenamiento espiritual, pues cada uno de los 49 más un signos representan a las palabras primordiales del demiurgo, a las voces por las cuales todos los entes finitos fueron creados. Todo designio se conforma por combinaciones de tales signos.
La llave Kalachakra es, pues, la llave maestra de la creación. Pero, unido a este paletón espiral por una tija de hierro, está el asa de la llave, de forma octogonal. Dentro del octógono, labrado en relieve, se encuentra el otro signo, el signo del origen que equilibra y neutraliza al signo del dolor, ver figura 85. Este signo está constituido por 13 más 3 signos llamados runas. Los 13 permiten describir y resignar los 49 vijas del demiurgo, y las 3 restantes, llamadas runas no lógicas, se emplean también en nuestra estrategia y en la vía de liberación individual de la oposición estratégica. Pero en la llave Kalachakra cada uno de ambos juegos de signos están integrados estructuralmente en un signo mayor que los contiene. Los 49 más 1 en el signo del dolor y los 13 más 3 en el signo del origen. Escucha con atención, ahora, oh sonrisa del rayo verde. Requirieron los siddhas leales si en verdad deseas salvar a, figura 85, Wotan debes romper la llave Kalachakra y llevarle solamente el signo del origen, para que el Granas resigne por sí mismo el signo del dolor y baje del árbol Yggdrasil, tal como le ha sido encomendado por el gran jefe Lucifer. Sin embargo tú, oh graciosa, no dejarás abandonado el paletón que contiene el signo del dolor, pues necesitarás sus 50 signos para la misión de Amorth que cumplirás en la raza aria. Porque, oh Freya, ahora que has salido afuera de Wotan todos saben que eres la diosa hiperbórea del Amorth. Tu recuerdo quedará plasmado en la memoria de sangre de los Viryas y ellos te cantarán con voces profanas, en lenguas culturales cuyos feos sonidos solo agradan al Señor de las Tinieblas. A ellos habrás de enseñar la lengua de los pájaros. Mira a tu alrededor y comprueba lo que aquí, en el Valhalla, ha ocurrido por tu graciosa presencia. Paseó Freya Kali la vista en derredor y observó asombrada a los bravos Berserkiren, señores de la guerra, abandonar momentáneamente la práctica de las armas para sumarse a la canción de amor de los siddhas leales. Y comprendió que desde entonces aquella canción carismática, que procuraba despertar y orientar a los Viryas perdidos, se referiría a ella, transmitiría su imagen y el sonido de su risa luciférica. Y supo también que, en respuesta a sus Viryas amantes, tendría que enseñarles que Amorth significa no muerte, inmortalidad, otra vía de liberación espiritual, otro sendero para llegar al Valhalla. Sí, afirmaron los siddhas leales por ti los arios, conocerán que es posible alcanzar la inmortalidad por Amorth. Pero lo más importante de tu misión, oh flor inexistente, será inspirar la verdadera poesía. La poesía de Amorth que hiela el corazón y despeja la visión del espíritu, la poesía que se recita con la voz de la sangre pura, la que convierte al Virya perdido en despierto, al despierto en Siddha inmortal, al noble en rey y al rey en Dios. Todo lo contrario del éxtasis poético del Pasú, que enciende un infierno en el corazón, que enturbia la razón y tiende un velo en la visión del alma. Sí, confirmaron los Berserkiren, desde hoy tú serás la dama capitana de nuestra caballería celeste del Wilderer de Wotan. En tu honor se librará diariamente un torneo de caballeros en el Valhalla y se dejará abierto, mientras el último de los arrios permanezca encadenado, el concurso de poesía. Para que los auténticos Minesanger se inmortalicen también en el Valhalla, como los héroes guerreros. Y todo esto será del agrado de Wotan. Rugieron de gozo los hombres oso al proponer esta curiosa posibilidad de salvación por medio de la canción de Amorth. Pero es que ellos sabían lo que hacían, pues eran iniciados por Cristo Lucifer, o Apolo, el señor de la belleza, y conocían la belleza de las formas increadas, la belleza que solo puede cantar un Minesanger con la voz de la sangre pura. Una belleza que nada tiene que ver, desde luego, con las viles formas arquetípicas que el demiurgo creó tratando de imitar a los mundos verdaderos. Al escuchar y ver todo esto, Freya sonreía e irradiaba alegría y amor como un sol de oro, mientras por sus mejillas rodaban 2 lágrimas de diamante, pues era presa de sentimientos encontrados. Ya había adivinado lo que los siddhas leales le dirían a continuación y, a su pesar, se estremecía de espanto. Amaba a Wotan, quien se autocrucificó en el árbol del mundo para obtener la máxima sabiduría, y ahora, para salvarlo de las cadenas que él mismo se había impuesto, debería entregarse a otros guerreros. Y, lo que era peor, debería engañarlos, comportarse como una ramera. Esto, que por ahora solo era un presentimiento, no tardaría en ser confirmado por los siddhas. No te apenes, oh inspiración de los poetas.
Ellos, los Siddhas traidores, no te amarán. Solo tomarán tu cuerpo. Mas su infame contacto no alcanzará a mancillar la pureza de tu espíritu. En cambio por ti se acabará su locura. Es un gran sacrificio el que se te reclama, pero, por el bien de la raza, es necesario que preserves los signos arquetípicos que conforman todo designio. Solo así la acción de Wotan será efectiva. Recuerda que desgraciadamente la madre Frigga enseñó a los arios el lenguaje que da sentido al mundo del Midgard, el lenguaje que causa placer al demiurgo, el lenguaje fundado en las 49 más una voces cuyos signos secretos se encuentran plasmados en la llave Kalachakra. Debes obtener ese secreto maldito aún a costa de ti misma, oh espíritu risueño. Mas, es preciso que apures la partida, pues Wotan agoniza en el árbol Yggdrasil. He aquí nuestro último consejo. Concluyeron los Siddhas leales: si consigues arrebatar la llave al gigante Han, no te apresures a golpearla con el labris. La esmeralda solo cortará el hierro cuando los dos filos se hundan al mismo tiempo en la tija, o conexión de sentido, que une al signo del dolor con el signo del origen. A simple vista esta exigencia parece imposible, dado que los filos se hallan en líneas paralelas de un mismo plano, pero tal imposibilidad no es real, sino producto del velo de Maya. Busca el lugar, búscalo sin descanso, oh Freya. Donde tu golpe hiera con las dos hachas al mismo tiempo y verás como el lazo de hierro se quiebra fácilmente, ver figura 86. Instruida de esta forma por los Siddhas leales, la diosa del amor abandonó el Valhalla y emprendió su viaje a Niflheim, figura 86, en busca de la ciudad de Hun, la morada de los Siddhas traidores. Vamos a obviar el relato de ese viaje terrorífico así como la descripción de la escena en que la maravillosa gracia de la risa de Freya detuvo el tiempo y le permitió arrebatar la llave Kalachakra al gigante bifronte Han. Tampoco narraremos su búsqueda del plano de significación macrocósmico en el cual la doble hacha labris corta como si fuera una sola, búsqueda que culminó en un éxito, cuando de un solo golpe separó los signos primordiales. Todo esto siempre podrá ser visto en detalle por cualquier virya de sangre pura, que decida transitar el sendero del retorno al origen, pues su relato se encuentra en el libro Tirodal, el libro sagrado de los arios que todo iniciado hiperbóreo tiene derecho a leer. Aquí continuaremos la historia en el momento en que Freya Kali separa los signos con un certero golpe del labris de esmeralda. Freya disponía del poder de transformarse en ave. Cuando emprendió su descenso a Niflheim decidió adoptar esa forma, pero, como se hallaba fuera de Wotan, con su aspecto de Kali, la negra, solo consiguió convertirse en cuervo. Y como cuervo bajó al él, llevando en sus garras el temible labris. Y como cuervo arrebató, con su pico, la llave Kalachakra al gigante Han. Y como cuervo llegó al lugar en el que podría, al fin, separar los signos. Allí retomó Freya su forma de Kali, la negra, y de un solo golpe de labris separó los signos, partiendo la tija de hierro de la llave Kalachakra. Y he aquí lo que ocurrió entonces. Siempre danzando Kali cortó el lazo de hierro de la llave Kalachakra, tomando con una de sus 4 manos izquierdas el asa octogonal con el signo del origen. Quiso tomar también, con una de sus 4 manos derechas el signo del dolor, pero este se descompuso en el acto, separándose, y cayendo irremediablemente a tierra, las 7 vueltas del espiral. Cada uno de tales anillos abiertos tenía grabados 7 signos arquetípicos que representaban a 7 aspectos del Manu. Los Siddhas traidores, constituyendo un misterio que apenas es posible sugerir simbólicamente, sostienen la espiral signada actuando como si fuesen arquetipos universales, es decir, como si fuesen ideas demiúrgicas que se despliegan sobre los planos inferiores desde el plano arquetípico. Así, desde Dehun, o Chan Shambhala, permanentemente 7 Siddhas traidores soportan un anillo de espiral en la llave Kalachakra, manteniendo la evolución de las razas humanas por la técnica de encadenamiento espiritual. Hay que advertir aquí que, en el momento de su fractura, la llave Kalachakra fue reemplazada por otra idéntica en la mano del clavero Han. Los Siddhas traidores no podían permitir que la osada actitud de Wotan y Freya afectase por más tiempo su estrategia. Sin embargo 7 de ellos, los que en aquel momento sostenían los anillos signados del espiral, fueron decapitados por Kali y ya jamás, por el resto del Manvantara, podrán regresar al universo del Uno. Veamos cómo ocurrió esto. Al separarse los 7 anillos de la espiral ocurrió un extraordinario prodigio.
Cada anillo, con sus 7 signos, experimentó una súbita metamorfosis y se transformó, ante la vista de Kali, en un gigante de 7 cabezas. Eran los Siddhas traidores con sus ropajes de Manu. Por eso cada una de las 7 cabezas, de los 7 gigantes, dormía un sueño que hacía vivir a las razas y subrazas designadas para evolucionar a costa del encadenamiento de los espíritus hiperbóreos. Y fue entonces cuando Kali decidió, por primera vez, convertirse en prostituta y asesina. Ella despertó y se entregó a cada uno de los gigantes, mas, en el supremo instante del orgasmo, decapitó una a una con el labris, aquellas 49 cabezas insensatas. La perdición de los Siddhas traidores provino de su desenfrenada pasión por el cuerpo de la mujer de carne. Y por el desconocimiento o olvido del amor mágico hiperbóreo, el cual solo es enseñado por los Siddhas leales del Valhalla de Agartha. En otro inciso, como apéndice, se dará una explicación detallada de la vía tántrica del amor mágico, desde el punto de vista del Virya occidental. Cada uno de los 49 cráneos fue ensartado por Kali en un cordón, o sutratma, de plata que pendía como collar en torno de su negro cuello. Y en la frente de cada cráneo lucía uno de los 49 signos que representaban los vijas primordiales pronunciados por el demiurgo, las palabras con las cuales se crearon y designaron todos los entes finitos existentes. Era un gran tesoro el que recibiría Wotan de las manos de Freya Kali. El valor encerrado en aquella primera vuelta de cráneos del collar de Kali podrá evaluarse mejor si se considera que las razas sagradas del demiurgo, por ejemplo la hebrea, jamás han recibido como revelación más de 21 más un signos, es decir, el poder de 3 gigantes de 7 cabezas. Los 49 más un signos del collar de Kali, en cambio, permitirán, a quien los conozca y sea capaz de resignarlos rúnicamente, interpretar cualquier designio y ejercer poder y dominio sobre todo ente del micro o macrocosmos. Habiendo cumplido con éxito su misión, Freya Kali se aprestó a regresar al Midgard, al árbol Yggdrasil donde Wotan pendía desde hacía 8 noches. En la 9ª noche podría liberarse gracias al secreto que su amada le revelaría, su amada que había luchado por él en las regiones más tenebrosas del Niflheim, donde moran los Siddhas traidores. Con el propósito de regresar con la misma forma que había descendido, Freya Kali se transformó nuevamente en ave, comprobando con sorpresa que, en lugar de misterioso cuervo, ahora se convertía en curiosa perdiz. Y así fue como Freya Kali abandonó las regiones infernales revestida con la forma de la parduzca perdiz, llevando esta vez en el pico el labris y en las garras la estrella de 8 puntas con el signo del origen. Entonces la alegría de la valiente y dulce Freya se vio trágicamente perturbada. Al llegar al árbol Yggdrasil trayendo la clave simbólica, que permitiría a su amado liberarse de su crucifixión, comprobó con horror que éste acababa de expirar. Su único ojo, por el cual Freya había salido por primera vez al mundo, reposaba ahora vacío de vida, cerrado quizá para siempre. Wotan había conocido, al fin, el misterio de la muerte, la conclusión fatal del designio humano. Pero Freya no podría ya penetrar por su ojo y alcanzarle el signo salvador. Presa de la desesperación, aún con su forma de perdiz, volaba la diosa de la muerte en torno del cuerpo exánime que, con la cabeza caída sobre el hombro derecho, pendía del árbol del espanto. Sin resignarse a aceptar el hecho de que Wotan estuviese realmente muerto, Freya Perdiz buscaba la manera de entrar en él, de animarle con su propio espíritu. Deseaba protagonizar el milagro de revivir a su amado para decirle: he cumplido. Aquí está el signo que te permitirá desatar las cadenas del árbol del mundo. Empero el tiempo pasaba y el ojo de Wotan continuaba cerrado, y Freya Perdiz volaba en círculos sin saber qué hacer. En ese trance el anhelo de Freya se dirigió a los Siddhas leales del Valhalla, a los sabios Ases que, seguramente, estarían observando su infortunio a través de la columna Ir. Era aquel, el de Freya Perdiz, un clamor musical, expresado en la lengua de los pájaros. Y la respuesta de los Ases fue consecuente cuando, como un rayo de luz, el canto del gallo le reveló el camino a seguir. Si aún quedaba un resto de vida en el cuerpo de Wotan, ésta se estaba escapando por la herida del costado, la que le infringiera Loki con la lanza. Por allí debía entrar Freya Perdiz para resucitar a su amado.
Pero, siguiendo ese camino, único posible ahora que Wotan había muerto, Freya Perdiz tendría que dejar afuera la estrella de 8 puntas con el signo del origen y el Labris, objetos materiales, entes finitos propios del mundo exterior, del Midgard. ¿Cómo hacer, entonces, para revelar a Wotan el secreto que tanto esfuerzo, tanta lucha, tanto dolor había costado conseguir? Freya lo decidió en un instante. Regresaría al seno de Wotan convertida en ave, en perdiz, y cuando estuviese frente a la manifestación de su espíritu, frente a su yo, ella expresaría para su amado el signo del origen. Sí, para salvar a su amado, Freya Perdiz danzaría y cantaría el signo el origen, convirtiéndose ella misma en símbolo. Sin pensarlo más, Freya soltó el Labris y la estrella de 8 puntas y se precipitó por la herida del costado, de la cual manaba aún abundante sangre. Y cuando esa fuerza por la alegría que era Freya penetró en el cuerpo exangüe de Wotan, este revivió en el acto para reencontrarse con su amada. Pero, antes de seguir a Freya y Wotan, veamos qué ocurrió con los objetos que cayeron al Midgard. Por ese entonces, en el mundo, se habla desatado la crisis social que acompañó al hundimiento de la Atlántida. 2 de las 3 castas que componían la sociedad atlante, la casta guerrera y la casta sacerdotal, se encontraban trabadas en una guerra sin cuartel. La casta sacerdotal estaba apoyada por los Sidas traidores y la casta guerrera por los Sidas leales. En medio de ese conflicto vinieron a caer los objetos que soltara Freya Perdiz antes de reintegrarse nupcialmente con Wotan. El Labris de Esmeralda no llegó a tocar tierra, pues los sacerdotes lo interceptaron en el aire y, dando muestras de gran júbilo, lo incorporaron a su propia estrategia. Desde entonces contribuye, arquetípicamente, a perpetuar la fábula de la superioridad espiritual que la casta sacerdotal detentaría sobre la casta guerrera. Los guerreros atlantes, por otra parte, no obraron a tiempo, entretenidos como estaban por el combate, y permitieron que la estrella de 8 puntas cayera a tierra. Como consecuencia de este descuido, los arios hiperbóreos, guiados por Wotan, tardarían miles de años en llegar hasta el Externsteine, en Teutoburger-Wald, que es el lugar donde cayó aquella mitad de la llave Kalachakra conquistada por Freya a los Sidas traidores. Naturalmente, a causa de la caída, la estrella se fracturó, produciéndose una como explosión arquetípica, miles de veces más poderosa que la explosión atómica ya que ésta solo desintegra mientras que aquella desintegra e integra nuevamente, plasmando formas duraderas y estables. El signo del origen se descompuso, entonces, en sus 13 más 3 runas y estos signos alteraron definitivamente el paisaje, la psicorregión, de Teutoburger-Wald, pues quedaron plasmados en las rocas del Externsteine. Y aún continúan allí. Por eso en tal sitio de Germania, uno de los más sagrados de la Tierra, existirá por siempre un nexo con el Valhalla y con Venus. A todo esto Freya Perdiz, dentro del cuerpo de Wotan, del Menslicher microcosmos, tuvo que buscar al espíritu de Wotan en una región equivalente al Nebelein del Gotlicher macrocosmos. En esa región de tinieblas, mundo astral donde las almas de los muertos aguardan ser juzgadas para volver nuevamente a la vida, Wotan experimentaba en carne propia el aspecto más demencial y siniestro del destino humano. Destino designado por el demiurgo para el Pazu pero también compartido por los espíritus hiperbóreos por causa de la traición blanca. Mas, no obstante el extravío terrible en el que estaba sumido, Wotan tuvo una chispa de lucidez al reconocer, de pronto, la alegría de Freya frente suyo. Ella, por su parte, se lamentó al comprobar el profundo ensueño que padecía su amado y se propuso despertarlo de inmediato. Para ello comenzó a bailar el signo del origen, la danza del laberinto que solo puede ejecutar una mujer Kali cuando se convierte en perdiz. Y Wotan, que ya no sabía ni quién era ni dónde estaba, al contemplar hechizado de gozo aquella danza primordial, supo de pronto, con toda exactitud, sin posibilidad de equivocarse, hacia dónde tenía que marchar para encontrarse con sí mismo, para recuperar el brillo y desencadenar su espíritu, y para desencadenarse del árbol Yggdrasil. A partir de allí ya no le importó transitar por los 9 túneles del laberinto que conectan 7 mundos del demiurgo. Y no le importó porque marchaba con la mente puesta en ella y porque ella danzaba para él la danza del retorno al origen. ¿Qué importancia tenían aquellos avances y retrocesos momentáneos si finalmente se alcanzaría el centro del signo del origen, Tyrodal?
Porque desde el centro del laberinto, donde los caminos concluyen en el ángulo recto de Tirodal, está el paso hacia el Selbst, la ventana hacia el espíritu y el Bril, el camino de Agartha, la puerta de Venus. Finalmente, al cabo de pender 9 noches del árbol del espanto, de morir y renacer, Wotan halló en el signo del origen, que se compone de 13 más 3 runas, el conocimiento suficiente como para invertir el proceso del encadenamiento espiritual y reorientar estratégicamente a los espíritus hiperbóreos, a los espíritus esfera revertidos. Él mismo lo probó al autoencadenarse, al crucificarse en el árbol Yggdrasil, y liberarse deteniendo la rueda del tiempo por medio del secreto de la llave Kalachakra. Después de realizar semejante hazaña luciférica, Wotan se ocupó de guiar a los arios hacia las runas, es decir, hacia el Estersteine, hacia Thule, hacia el Valhalla, Agartha, Venus, Hiperbórea, un sendero que solo puede transitarse con las armas en la mano y hielo en el corazón. La llave Kalachakra. La historia que hemos referido en el artículo anterior, y que se halla registrada en la serie cronocultural del sagrado libro de cristal Tirodal, nos cuenta alegóricamente sobre un prodigio incomprensible y sobre una hazaña inconmensurable. El prodigio lo constituye, sin ninguna duda, la llave Kalachakra, la creación genial de los Siddhas traidores que otorga naturaleza universal al encadenamiento espiritual. Y la hazaña, sin medida, consiste en haber partido la llave Kalachakra y en haber comprendido sus partes por separado. Esta hazaña permitió a Wotan liberarse de su propio encadenamiento y concebir una vía estratégica de liberación espiritual, apta para todo Virya. Sobre el significado de aquel prodigio, y de esta hazaña, haremos algunos comentarios. Comencemos por la llave Kalachakra. Ya mencionamos que los Siddhas leales poseen el conocimiento suficiente como para constituir sistemas reales artificiales. Los libros de cristal de la biblioteca de Agartha son un ejemplo de tales construcciones. Pues bien, la llave Kalachakra es, también, un sistema real artificial. El más poderoso sistema real artificial jamás construido dentro de los límites del sistema solar. Y este producto de la más elevada genialidad es, desde luego, obra de los Siddhas traidores. No obstante que en el superobjeto axiológico la resignación de Wotan la llave Kalachakra está descrita con otro material simbólico, es fácil comprobar que se trata de un sistema real. El paletón, con la espiral o signo del dolor, equivale al objeto cultural emergente o CE. El asa octogonal, con el signo del origen, representa al objeto cultural referente o CR. Y la tija de hierro, que une ambos signos, corresponde a la conexión de sentido o registro cultural del sistema real artificial, figura 85. En síntesis, en el sistema estructural de la sabiduría hiperbórea, la llave Kalachakra de los Siddhas traidores corresponde a un sistema real artificial. Al Virya perdido, que justamente es víctima de su acción, le resulta imposible comprender las dimensiones de este enorme sistema real. Empero, ellas podrán ser intuidas en alguna medida si se atribuyen al sistema real Kalachakra las propiedades universales de un arquetipo. Como si se tratase de un verdadero arquetipo, en efecto, todo Virya participa de la influencia universal de la llave Kalachakra. Esta enorme potencia sugiere las características titánicas del sistema real Kalachakra y plantea dos lógicos interrogantes. ¿Para qué fue construida la llave Kalachakra? ¿Y cómo pudo construirse un sistema real artificial de dimensiones arquetípicas universales? A estos interrogantes, se responde en los siguientes comentarios. Primero, ¿para qué fue construida la llave Kalachakra? Respuesta. La llave Kalachakra fue construida para posibilitar el encadenamiento espiritual. Vale decir, ya explicamos, en distintas partes de la obra, la técnica de la clave genética de los Siddhas traidores, mediante la cual se resigna el designio humano y se causa el encadenamiento espiritual. Pues bien, esta causa solo es posible por la acción universal de la llave Kalachakra. Es necesario, pues, aclarar de qué modo posibilita la llave Kalachakra el encadenamiento del espíritu. Ello no será difícil si recordamos que todo ente designado presenta una doble determinación ontológica, un término universal procedente del arquetipo universal, y un término particular, afirmado por el aspecto logos del demiurgo.
El término universal del ente, su ser en sí, le otorga existencia universal e impulso evolutivo, en tanto que el término particular, el designio o ser para el hombre, le asegura existencia individual específica. En el caso del Pasú, a la naturaleza humana, que el arquetipo Manu otorga al microcosmos potencial, pone término individual la matriz esencial supuesta por el aspecto logos. Existe, así, el Pasú, el animal hombre que progresa evolutivamente hacia la entelequia Manu o microcosmos actual. En síntesis, el principio de individuación de designio demiúrgico, la matriz esencial, solo actúa para poner término particular a las determinaciones a priori del arquetipo Manu. La naturaleza humana, universal, procedente del impulso evolutivo, posibilita la existencia individual. Pero, he aquí que la clave genética de los siddhas traidores, causante del encadenamiento espiritual, consiste en resignar el designio humano, es decir, en modificar el principio de individuación humano. Y ello solo puede ser posible si un principio universal lo permite. Se comprende ahora que la llave Kalachakra es el principio universal que posibilita la acción individual, en todo virya, de la clave genética. Sin la influencia universal de la llave Kalachakra no podría mantenerse la resignación individual en el designio de todo Pasú, ni su herencia en la memoria de la sangre. Desde luego, no será fácil comprender esta acción universal de la llave Kalachakra, que la equipara a un arquetipo universal, pues, los siddhas traidores, ante la imposibilidad de modificar de algún modo los arquetipos universales, que están sostenidos directamente por la voluntad del Uno, decidieron operar sobre el designio Pasú, modificando permanentemente el destino del animal hombre. Quiere decir que la acción universal de la llave Kalachakra se ha de ejercer, no sobre el aspecto belleza o inteligencia activa, que sostiene a los arquetipos, sino sobre el aspecto logos, es decir, sobre el aspecto designador de todo ente. Mas, ¿cómo ha de operar un principio universal, artificial, para alterar la función del aspecto logos que individualiza cada ente, es decir, cada Pasú? Respuesta. Indudablemente, abarcando de algún modo la realidad total de cada Pasú, y afirmando en cada uno la clave genética, de tal manera que el efecto sea en todo semejante a la acción universal de un arquetipo. Y de ese modo opera la llave Kalachakra. Mediante un sistema real artificial de colosales dimensiones, los siddhas traidores han conseguido un efecto universal que posibilita la clave genética individual del virya perdido. Una comprensión más profunda de tal sistema requiere el conocimiento de su construcción. Segundo, ¿cómo pudo construirse un sistema real artificial de dimensiones arquetípicas universales? Respuesta. Poco es lo que podemos aportar aquí sobre la construcción de la llave Kalachakra, disponiendo solo de los fundamentos de la sabiduría hiperbórea. En verdad, se requiere más que la segunda iniciación hiperbórea para vislumbrar los secretos de su construcción. Por eso, solo afirmaremos mediante sentencias aquellos aspectos que tengan claro significado en el contexto de la sistemática estructural de la sabiduría hiperbórea. No hay que insistir en que estas sentencias aluden al mejor guardado de los secretos de la Tierra, y también al más peligroso. La llave Kalachakra es un sistema real artificial constituido entre la Tierra y el Sol. Merced a este sistema toda la energía radiante del Sol resulta permanentemente interceptada. Pero el cuerpo celeste incandescente que habitualmente denominamos el Sol es solo la apariencia física, exterior, de un demiurgo solar apodado el Logos solar justamente por expresar el aspecto Logos del Uno. Desde el Sol, acompañando al espectro radiante, llegan a la Tierra las voces del Logos solar con el mensaje de los designios de todos los entes individuales. Entre ellas, las voces de los designios Pasú. Para interceptar esas voces fue diseñado y construido el sistema real Kalachakra. Hay que descartar la idea simple de que en el sistema real Kalachakra la Tierra y el Sol sean los objetos culturales, O, C, E. I, O, C, R. Sin embargo, existe un enlace permanente entre ambos cuerpos celestes. La explicación es la siguiente. El sistema real Kalachakra se ha constituido entre dos símbolos, uno que se halla en la Tierra y otro en el Sol. El símbolo solar es la matriz funcional de la ley de evolución o símbolo de la autonomía óntica del designio Pasú, es decir, el símbolo sagrado del Pasú. El símbolo terrestre es el símbolo del origen, plasmado en todo virya por efecto de la clave genética.
Entre ambos símbolos, los siddhas traidores afirmaron, hace millones de años, una conexión de sentido y constituyeron el sistema real Kalachakra. Por eso, en todo momento, existe un registro cultural invisible entre la Tierra y el Sol. A través de ese enlace, recorriendo su dimensión-extensión, deben circular las voces del aspecto logos, los designios pasu que serán así resignados por el símbolo del origen. Siendo la llave Kalachakra un sistema real, puede ser representado analógicamente por la figura 81. Hemos de suponer, entonces, que el OCE está en el Sol, aunque como tapasigno, se manifiesta en la Tierra. Este, O-C-E. No es otro que el símbolo sagrado del Pasu, la espiral, es decir, el signo del dolor. El O-C-R, por otra parte, se encuentra en la Tierra, pero, como tapasigno, R, también está en el Sol. Tal, O-C-R. Por supuesto, es el símbolo del origen. El funcionamiento del sistema real consiste en adjudicar un valor particular al O-C-E. O matriz funcional de la ley de evolución mediante la conexión de sentido con el O-C-R, o símbolo del origen. De ese modo, los designios pasu que circulan por la extensión del enlace, y que por ello establecen una conexión relativa, resultan modificados en su matriz funcional de la ley de evolución, es decir, resultan resignados por el símbolo del origen en su designio caracol. Y esta acción es claramente universal, o sea, afecta a todo designio pasu. El esquema de la figura 81 tiene aún otra importante utilidad, aparte de mostrar cómo funciona la llave Kalachakra. En efecto, mediante el mismo es posible comprender dónde se encuentra realmente Changshambhala, la ciudad de los siddhas traidores y la jerarquía blanca. Adelantemos, pues, que Changshambhala está situada en el núcleo transituativo del sistema real Kalachakra, vale decir, entre la Tierra y el Sol, en un espacio cónico polidimensional que es invisible para el Pasu y el Virya perdido. Sabiendo, ahora, dónde está ubicada la morada de los siddhas traidores, ha de ser claro el siguiente principio estratégico. Quien atenta contra el encadenamiento espiritual desestabiliza a Changshambhala. Con otras palabras, quien disminuye el número de espíritus hiperbóreos encadenados, por ejemplo revelando una vía de liberación espiritual como hizo Wotan, debilita el enlace del sistema real Kalachakra y pone en peligro la existencia de la ciudad maldita. Se explica, así, la agresiva susceptibilidad que exhiben los demonios de Shambhala frente a cualquier intento de reorientar estratégicamente a los Viryas perdidos o, inversamente, su evidente interés por mantener a todo el mundo en el engaño y la confusión. Naturalmente, hoy día, en plenas tinieblas del Kali Yuga, las bases de Shambhala son más fuertes que nunca. Sin embargo, no hay que desesperar. A esa situación pondrá fin la próxima venida del Führer, cuando la sangre pura de las eternas SS obligue a la ciudad del horror a emerger delante del sol, y la tierra parezca cóncava. Mas, conocer dónde se encuentra Changshambhala no sirve de mucho si no se indica dónde se hallan sus puertas, porque espantosa abertura se ingresa al mundo de la maldad sin nombre. Pero la respuesta es simple, aunque pueda sorprender a los Viryas perdidos. En todas partes. Es decir, la puerta se encuentra en cualquier sitio en que se afirme la tapa signo, del sistema real Kalachakra. ¿Por qué? Respuesta. Porque el sendero a Changshambhala comienza en la cámara de entrada del registro real Kalachakra, es decir, en la tapa signo, Y hay que notar que, al estar la extensión del sistema real entre la Tierra y el Sol, no es necesario colocarse en iniciado hiperbóreo en presente comprensivo. Para enfrentar la tapa signo pues el sistema real Kalachakra ofrece de frente su comprensión. Basta solo con afirmar, frente al sol, el símbolo sagrado del paso para que la tapa signo, ceda el paso a la cámara de entrada. Hay que aclarar que a los Viryas no les resulta fácil abrir esas puertas. Y ello por dos motivos principales. El primero es que los Viryas, al tener el signo sagrado del pasu resignado por la clave genética, jamás podrían proyectarlo y afirmarlo en el mundo con la perfección necesaria. Solo los pasúes pueden expresarlo con exactitud. O los iniciados hiperbóreos ya que la voluntad graciosa de su yo despierto les permite obligar al sujeto consciente a proyectarlo exteriormente.
El segundo motivo de dificultad procede de los guardianes de la cámara de entrada, a quienes no interesa en absoluto que a la misma ingresen los viryas, salvo cuando la jerarquía blanca lo ha autorizado, es decir, cuando se ha engañado al virya y se lo pretende utilizar para beneficio de alguna área estratégica de la sinarquía universal. La conclusión de todo esto, como no podía ser de otra manera, nos dice que el sendero hacia la jerarquía blanca solo está despejado para el pasú o el iniciado sinarca, vale decir, para quien ha experimentado el escurrimiento del símbolo del origen. El iniciado hiperbóreo, por otra parte, aun cuando sabe cómo abrir la puerta hacia el infierno de Chang Shambhala, nunca lo haría a no ser que una acción de guerra o el kairos lo requiriesen. Cabe agregar algo más sobre el sendero a Chang Shambhala. Una mención sobre las puertas fijas, que existen en diversas partes del mundo y que permiten el acceso a la cámara de entrada. El origen de tales puertas es el siguiente. Los siddhas traidores han entregado a la jerarquía blanca la cámara de entrada del sistema real Kalachakra y le han confiado su custodia, autorizándoles también su empleo para la estrategia de la sinarquía universal. Como resultado de esto, los maestros de sabiduría se han dedicado a firmar la cámara de entrada en diferentes lugares del mundo y a situar, en cada una, un superobjeto axiológico adecuado a su particular misión estratégica. Frente a cada entrada, han puesto guardianes munidos del símbolo sagrado del pasú, con la consigna de ceder el paso solo a los que porten la palabra de pase. Esta palabra, o signo, es una contraseña con la que los mentecatos que allí acuden creen abrir la puerta mágicamente. Y esa palabra, o signo, por supuesto, les ha sido revelada, en la organización sinárquica a la que pertenecen, para que realicen el viaje iniciático. De este modo, se han creado en el curso de los siglos, numerosos antros semejantes, ora con forma de templo, ora con forma de palacio, ora con forma de paraíso, etc. Con otras palabras. En el seno de cada cultura, es decir, en la capacidad de su superestructura, los maestros de sabiduría afirman la cámara de entrada y sitúan un superobjeto axiológico con un espacio cultural correspondiente. En su contexto, de acuerdo a las necesidades históricas de la evolución de los mitos, suelen construir los ámbitos característicos. Por ejemplo, una pagoda, una sinagoga, una iglesia, una mezquita, una caverna iniciática, una montaña sagrada, una isla encantada, una tierra de los antepasados, un valle perdido, etc., etc. Luego, uno de los maestros, bajo la forma de enviado divino, avatar, mesías, etc., se presenta dando señales de su poder, constituye una casta sacerdotal y funda una sociedad secreta, a la que llega su revelación. La clave, palabra o signo, de la cámara de entrada. No vale la pena detallar, porque es fácil imaginarlo, la cantidad y variedad de patrañas que se han gestado de modo análogo. Y todo eso con el único fin de mantener el control sobre los linajes hiperbóreos confusos hasta el día en que la sinarquía universal consiga entronizar sobre la tierra a la raza sagrada del demiurgo. Es claro, finalmente, que la presencia de la cámara de entrada en distintos lugares del mundo ha inducido a mucha gente despistada o carente de imaginación, o simplemente devota de la jerarquía, a sostener ciegamente que en tales lugares está localizada la mismísima Chang Shambhala. Esas personas, por supuesto, creen que Shambhala es una ciudad de santos y no sospechan, ni se atreven a imaginar, que en realidad se trata de una base espacial de seres extraterrestres. El misterio del laberinto. En el sagrado libro de cristal Tirodal, construido por Wotan, está registrada su inconmensurable hazaña, la comprensión de la llave Kalachakra. En el artículo se ha descrito el contenido del superobjeto axiológico, la resignación de Wotan, referido a la consumación de tal hazaña. Pues bien, explorando otro superobjeto posterior, titulado El misterio del laberinto, se puede conocer el legado que Wotan hace a todos los linajes hiperbóreos. La revelación del encadenamiento espiritual y el modo de liberar al espíritu encadenado. La sabiduría hiperbórea afirma, pues, que el gran As ha sido el verdadero fundador del antiquísimo misterio del laberinto, cuyos ecos culturales distorsionados por la acción enemiga, han llegado hasta nuestros días. Desde un comienzo, al misterio del laberinto solo se ha podido acceder por medio de una iniciación hiperbórea, siendo varias las vías iniciáticas que los siddhas leales han presentado a los viryas, en los distintos siglos y culturas, para la liberación espiritual.
La vía de la oposición estratégica, por ejemplo, es la última interpretación del misterio del laberinto. Esta vía, revelada por los Siddhas leales a la orden medieval e Inerjar, es utilizada actualmente por la Orden de Caballeros Tirodal como base de sus 3 grados de iniciación. El misterio del laberinto es así conservado por los Caballeros Tirodal, pero la instrucción iniciática se efectúa con conceptos modernos mediante el modelo estructural de la sabiduría hiperbórea. Sin embargo, la idea general que se revela en el misterio del laberinto ya ha sido expuesta simbólicamente en la alegoría del yo prisionero. Allí se concluye, en efecto, que la única posibilidad de liberación radica en 2 actos inseparables. Primero hay que despertar y orientar al prisionero. Segundo hay que enseñarle la salida secreta, revelarle el modo de escapar de la prisión. Ahora podemos agregar que el primer acto, despertar y orientar, representa la preparación al misterio del laberinto, es decir, la etapa preiniciática. Es lo que hacen los futuros caballeros Tirodal cuando estudian los fundamentos de la sabiduría hiperbórea. El segundo acto, en cambio, conocer la salida, constituye la iniciación propiamente dicha. Solo los iniciados hiperbóreos pueden ejecutar este acto. A los caballeros Tirodal, por ejemplo, la primera iniciación les concede la visión permanente del Selbst, esto es, la salida hacia el Bril, figura 34, además de asegurar la inmortalidad de yo. En síntesis, la vía de la oposición estratégica, que domina la orden de caballeros Tirodal por medio del modelo estructural de la sabiduría hiperbórea, es, históricamente, la última interpretación del misterio del laberinto. Como veremos, sus objetivos son los mismos que propuso Wotan en un principio. ¿Y qué propuso Wotan, luego de comprender la llave Kalachakra? Respuesta. Wotan redujo el problema del encadenamiento espiritual, de la vida y de la muerte, a términos alegóricos o míticos semejante a los del yo prisionero, es decir, planteó el problema en 2 fases. Primera fase. Despertar y orientar al yo. Segunda fase. Revelar la salida secreta. Para resolver este problema, Wotan propuso una solución en 2 pasos. Primer paso. Despertar y orientar al yo mediante Tirodin Yibur, el signo del laberinto exterior. Segundo paso. Revelar la salida secreta directamente al yo mediante la gnosis del laberinto interior. Todos los signos revelados por Wotan son sagrados para el Virya. Lo han sido durante milenios las runas y, entre ellas, la más sagrada de todas, Tirodal, la expresión de su nombre. Empero, el que ha sido considerado por excelencia como el símbolo sagrado del Virya, es Tirodin Yibur, ver figura 87, el signo del laberinto exterior que Wotan propusiera como primer paso de la solución al problema del encadenamiento espiritual. Este signo se opone esencialmente, desde luego, al símbolo sagrado del Pasu, cuyo signo es la espiral exterior. Es por eso que, aunque Tirodin Yibur ha llegado semicamente completo hasta nuestros días, su significado y origen ha sido degradado y deformado por la estrategia cultural enemiga, en base a un plan del cual se dará cuenta en el próximo inciso. Los siguientes artículos se dedicarán, pues, a definir su verdadero significado, a mostrar de qué manera el símbolo sagrado del Virya soluciona la primera fase del problema del encadenamiento espiritual, a demostrar cómo la degradación cultural de Tirodin Yibur ha producido los distintos y conocidos tipos de laberinto, a explicar cómo causa el Virya perdido tal degradación, a exponer el plan sinárquico en contra del misterio del laberinto, etc. Con respecto al segundo paso hay que declarar de entrada que no será posible comprenderlo mediante exposiciones meramente descriptivas, pues el mismo requiere de la experiencia iniciática. Solo comprenderá el segundo paso quien ejecute el acto propuesto, esto es, quien efectúe el tránsito por la salida secreta. En otro artículo se brindará una aproximación analógica a la primera iniciación al misterio del laberinto que aclarará, tal vez, en qué consiste el acto concreto del segundo paso. Aquí solo podemos repetir, como apelación a la intuición, la idea general varias veces mencionada en Fundamentos de la Sabiduría Hiperbórea. Ante todo, el yo perdido, o prisionero en el sujeto anímico, debe despertar y orientarse hacia el origen, es decir, debe localizar el punto Tau. Luego, mediante la salida secreta hacia el punto Tau, hacia el origen, conseguirá su efectiva liberación. En esto consiste el segundo paso, la iniciación hiperbórea.
Con otras palabras, el iniciado hiperbóreo, el que ha desencadenado su espíritu o está en vías de lograrlo, es aquel que ha situado su yo en el punto tau, en el origen del encadenamiento. Esta posibilidad es la que se concreta al ejecutar el segundo paso propuesto por Wotan, cuando, al hallar la salida secreta del laberinto interior, el yo queda resignado con la sagrada runa Tirodal. Durante el desarrollo del siguiente inciso se demostrará que el primer y segundo paso de la solución al problema del encadenamiento espiritual se basan en la comprensión de un solo signo. Tirodin y Bur, el laberinto exterior de Wotan. El primer paso, despertar y orientar, se alcanza efectivamente luego de comprender el significado del símbolo sagrado del Virya, es decir, estudiando el signo laberinto exterior. El segundo paso, conocer la salida secreta por donde el yo perdido habrá de avanzar hacia el punto tau y hacia el Selbst, se consigue por medio de la función operativa del símbolo sagrado del Virya, función que se pone en práctica en el kairos de la iniciación hiperbórea. Indudablemente, todo el misterio del laberinto está contenido en el símbolo sagrado del Virya. Lo que se ha hecho con los fundamentos de la sabiduría hiperbórea es ofrecer los elementos necesarios y suficientes para aproximar al Virya, a esta altura del Kali Yuga, al significado del laberinto exterior de Wotan. Tales elementos, por supuesto, consisten en un contexto estructural que, si bien no permite comprender a las runas noológicas que componen al símbolo sagrado del Virya, por lo menos lo sostienen con sus correspondencias arquetípicas y no impiden sugerir su significado trascendente. De aquí que, en el siguiente inciso, luego de explicar el significado del laberinto exterior en el contexto estructural de la sabiduría hiperbórea, se insista con tenacidad en aclarar su función operativa. Se intentará de ese modo, por la vía de una intuición consecuente, inducir la comprensión noológica del símbolo sagrado del Virya, comprensión que ya no abarcará el significado meramente estructural y por eso requerirá de una fundamentación ética. Esto no debe sorprender porque la comprensión noológica es la aprehensión del símbolo sagrado del Virya por parte del yo, sin la intervención del sujeto anímico, vale decir, es la aprehensión realizada por un ser cuya esencia es la voluntad graciosa y cuyo acto es el honor. La comprensión noológica es, entonces, un momento ético.